Sí, es un placer darle la bienvenida a Juan José Tamayo. Os diré que yo creo que le conocemos todos, ¿no? Está todo más que dicho. No soy muy de titulitis yo en estos casos, pero para si alguno no le conoce, no le sitúa, decir simplemente que es una de las voces más reconocidas del pensamiento teológico crítico en el ámbito hispano. Tamayo es teólogo, filósofo y ensayista, con una amplísima trayectoria intelectual marcada por el diálogo entre fe, justicia social y derechos humanos. Podríamos estar así hora y media contándonos todo lo que es y hace, pero yo creo que lo mejor va a ser que lo haga él mismo. Hoy viene a presentar el libro Cristianismo Radical, una obra que invita a volver a las raíces más profundas y provocadoras del mensaje de Jesús. Lejos de dogmatismos o acomodaciones al poder, Juanjo propone un cristianismo comprometido con las personas excluidas, crítico con las estructuras de injusticia y abierto al diálogo con los movimientos sociales, el feminismo y el pensamiento emancipador contemporáneo. Cristianismo Radical no es solo un libro para creyentes, es una reflexión dirigida a todas aquellas personas interesadas en el sentido ético, social y transformador de la fe en el mundo actual. Sin más, Juanjo, te agradecemos de verdad tu presencia. Toma asiento. Agradecemos tu pensamiento siempre lúcido y provocador, muy en la línea, como veis, del foro 2026, del foro de este año. No solo del foro, sino de esa invitación que os hacemos desde ya a no manteneros en silencio frente a las injusticias que nos rodean. Juanjo, todo tuyo y todas tuyas. Muy bien, muchas gracias. Gabón, después de esta generosa presentación, no creo que pueda hacer otra cosa que defraudarles a ustedes, pero por dejar a mi amigo en el mejor lugar, pues voy a intentar estar al nivel y a la altura de la que me ha presentado. En primer lugar, yo creo que es el espacio más adecuado con el colectivo aquí presente que me acompaña o a quien acompaño yo esta noche para presentar mi libro Cristianismo Radical. De nuevo en Vitoria, en estos 2 últimos años, creo que es la 6ª vez que vengo a acompañarles y siempre mi visita es muy grata, sobre todo por la generosa acogida, por la cordial amistad y por el amplio cada vez mayor número de amigas y de amigos que voy haciendo en esta ciudad de Vitoria-Gasteiz. Es un placer además y es un privilegio poder presentar el libro en el contexto de la presentación del 4º Foro A de Crisare, con este título tan sugerente, El silencio que condena. Creo que una de las expresiones que se han dicho es la de callar ante la injusticia es complicidad. Por eso, pues estoy en plena sintonía y creo que el libro, como ha dicho Álvaro, está en esa onda, en ese horizonte. Agradezco, por supuesto, a Crisare esta nueva invitación, creo que ya es la 3ª o la 4ª, y quiero personalizar la presentación y el agradecimiento en algunas personas que son las que me han invitado, que me acompañan desde hace ya mucho tiempo: a Álvaro, a Maider, a María, a Isabel, a Juncal, y por supuesto muy agradecido a todos vosotros y vosotras por estar aquí acompañándome en este maravilloso acto con esta numerosa asistencia y participación. Voy a intentar responder a 3 preguntas en torno al libro, ¿no? La primera, ¿cuándo decido escribir el libro? La segunda, ¿por qué escribo el libro? Y la tercera, algunas claves de lectura que puedan facilitarles el acceso al mismo, ¿no? Primero,
cuando decido escribir este libro y cuando me lo planteo. Fue algo que no surgió de mí, sino del director de Trota, entonces Alejandro Sierra. Después de 19 libros publicados en Trota, me dice un día en un almuerzo, en una visita que le hice, tienes que escribir un libro sobre el cristianismo. Yo, claro, inmediatamente le dije, pero Alejandro, si llevo desde mi más tierna juventud y de mi madurez hablando de este tema, ¿no? Y escribiendo sobre él. Y me dice, no, pero este libro quiero que sea especial. Un libro que escriba sobre el cristianismo liberado, me dijo, de interpretaciones mitológicas, de manipulaciones históricas y recuperando sus dimensiones éticas en una época en que carecemos de referentes morales. Y la verdad es que después de tantos años, de tantas publicaciones y de una estrecha relación con el director de Trota, ya eran 32, 33 años desde el momento del nacimiento de la editorial, pues me puse manos a la obra. Y tengo que decirles que con el mismo entusiasmo, con el mismo interés que en mis primeros libros de principios de los años 70. Tomé buena nota, acepté en el momento e inicié todo un recorrido que me ayudó de manera extraordinaria a escribir el libro. Es un libro escrito en viaje y conviviendo con diferentes colectivos que enriquecieron sobremanera el texto final. Y sobre todo, yo creo que también parte de la investigación. Después de tantos años de dedicarme a esta tarea, como docente, como escritor, como autor de libros, la verdad es que me obligaba a trabajar para que no fuera un libro repetitivo, que de nuevo no tuviera más que el título, y eso pues me exigió, en primer lugar, empezar a viajar y relacionarme con comunidades de base, movimientos sociales, foros de este tipo y similares, y especialmente también en encuentros de diálogo interreligioso, intercultural e interétnico. Visité también y viajé a América Latina encontrándome con comunidades indígenas. Entonces yo creo que la originalidad o la peculiaridad, si quieren, porque quizás no sea tan original, de este libro es que parte de una pluralidad de experiencias que le dan esa categoría o ese reconocimiento de una propuesta de cristianismo radical y liberador para el siglo XXI que está enraizado, que está radicado en las más hermosas y las más esperanzadoras experiencias que están intentando buscar otro cristianismo, viviéndolo, pensándolo y haciéndolo realidad y práctica, ¿no? Al mismo tiempo también, cuando empecé a escribir el libro, como digo, viajando, leyendo, estudiando y conviviendo con diferentes grupos, me acordé enseguida de aquella afirmación que hizo al principio de su pontificado el Papa Francisco. Dijo, no quiero que en la Iglesia haya discursos y prácticas autorreferenciales, es decir, discursos y prácticas que empiecen en la Iglesia y se cierren dentro de la Iglesia. Y entonces él dijo, lo que quiero es que salgamos a las periferias humanas, a los lugares y ámbitos de marginación y exclusión, precisamente para acompañarles en ese proceso de salida y de liberación. Y el propio Papa Francisco, yo creo que no dejó la idea en simples palabras, sino que él mismo lo puso en práctica, ¿no? Todos sus textos, las encíclicas, todos sus viajes, todos sus documentos, todas sus participaciones en diferentes actos sociales, culturales y políticos han tenido esa orientación.
ir a las periferias existenciales donde se vive la marginación. Pues él ha visitado los campamentos de refugiados, las cárceles, ha invitado en 3 ocasiones, creo recordar, a los movimientos populares y se ha reunido con ellos 2 veces en el Vaticano. Se reunió con ellos 2 veces en el Vaticano y 1 vez en Bolivia y, por tanto, aunque el título se reduzca a cristianismo, enseguida vais a comprobar cómo en el capítulo 1 hago un análisis de los grandes desafíos del cristianismo actual a los que hay que responder de manera creativa. Y digo lo de manera creativa porque yo creo que el peligro que tienen las religiones y especialmente el cristianismo o el catolicismo institucional es que acostumbran a dar respuestas del pasado a preguntas del presente. Es decir, cuando no sabíamos ya todas las respuestas, nos cambiaron las preguntas. Y a ese cambio de preguntas, la institución eclesiástica, la jerarquía y otra serie de colectivos y un cristianismo más conservador, pues siguen dando respuestas de tiempos pasados y de tiempos antiguos. Por eso, yo creo que esto es lo más importante quizás que tiene el libro, ¿no? Es abrir las puertas, abrir la mirada y dirigirla a los grandes desafíos que tiene hoy la sociedad para que ese cristianismo contribuya histórica y significativamente, de manera modesta, por supuesto, y sin arrogancia, a dar respuesta a esos grandes problemas. Así es como surgió el libro y, como digo, durante 3 años lo he trabajado con un interés extraordinario. Pareciera que era el profesor de 24 años que empezó a dar clase en un seminario de Madrid y, con ese entusiasmo que surgía en ese momento del Concilio Vaticano II. La segunda pregunta es, ¿por qué he escrito este libro? Porque, claro, desde el primer momento, cuando el director de Trota me propuso escribirle y yo le respondí afirmativamente, tuve que pensar por dónde quería que fuera el libro, cuáles eran los objetivos. Y fundamentalmente me planteé 3 objetivos. El primero, recuperar el carácter liberador del cristianismo originario. El segundo, intentar dar respuesta creativa como teólogo de la liberación, que así me presentan, y en concreto es Leonardo Boff el que ha tenido esa generosidad de hacer el prólogo y me ha presentado de esa manera. Claro, creativamente responder, como decía anteriormente, a los megaproblemas que está viviendo hoy la humanidad, que están fuera de los ámbitos religiosos y de los ámbitos eclesiásticos, ¿no? Y el tercer objetivo es contribuir a liberar el cristianismo de este nuevo fenómeno, de esta nueva religión que cada vez tiene más seguidores, que es lo que yo he llamado el Cristo neofascismo. Recordarán posiblemente que en este mismo lugar presentamos hace 4 años el libro Cristianismo Radical. Creo recordar que fue en esta misma sala. Y ahí es donde analizaba este fenómeno del Cristo neofascismo, que es la alianza y la complicidad entre la extrema derecha política, social y cultural y los movimientos cristianos fundamentalistas dentro del mundo evangélico e integristas dentro del mundo católico. Brevemente diré algunos rasgos de estos objetivos. El primero, como digo, recuperar un cristianismo liberador que responda al espíritu originario de Jesús de Nazaret. ¿Y eso por qué? Porque yo creo que muy pronto el cristianismo ha sido mercantilizado. ¿Quiénes han sido los mercantilizadores de este cristianismo? Pues fundamentalmente la religión oficial, pero también y de una manera muy especial y en alianza con la religión oficial, los poderes políticos y económicos.
Cuando preparaba esta presentación me encontré con un texto del filósofo de la Escuela de Frankfurt, Walter Benjamin, que se titula El capitalismo como religión. Es un libro, un texto de 5 páginas escasamente, publicado hace 105 años, el año 1921. Y fíjense lo que decía del capitalismo. El capitalismo es un fenómeno esencialmente religioso. Es una pura religión de culto, un culto culpabilizador y endeudante. Y dice lo siguiente: en tiempos de la Reforma, el cristianismo no favoreció la aparición del capitalismo, sino que se transformó en él. Y yo creo que este es el momento en el cual se está manifestando de manera rigurosa y empíricamente y en la práctica en todo el mundo este fenómeno, ¿no? La aparición no favoreció el cristianismo la aparición del capitalismo, sino que se transformó en él. Se transformó el cristianismo en capitalismo. Va mucho más allá, por supuesto, del famoso libro de Weber, La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Por otra parte, claro, lo que yo buscaba con esta recuperación del espíritu liberador del cristianismo originario, pues es rescatar la ética radical de Jesús de Nazaret. Y esa ética, yo creo que muy pronto fue neutralizada y fue pervertida por los funcionarios de Dios y los mercaderes del templo. Los funcionarios de Dios son esas personas que se dedican exclusivamente al culto sagrado, considerando que ese es el mandato divino para poder salvar la existencia y la persona de Dios en un mundo secularizado, en un mundo donde predomina la increencia sobre la religiosidad. Y luego los mercaderes del templo, claro, pues los mercaderes del templo son aquellas personas que legitiman desde el ámbito religioso el poder económico dominante y opresor, ¿no? Entonces, ¿cuál sería esa ética de Jesús que yo intento recuperar en este libro, ¿no? La primera idea o la primera clave de la ética radical de Jesús es la conciencia que él tiene de su vulnerabilidad, de su fragilidad. Jesús de Nazaret no es un héroe, sino más bien el antihéroe, ¿no? Jesús de Nazaret no es el gran triunfador que consigue que su proyecto de liberación tenga éxito y lleve a la liberación plena del pueblo de Israel, ¿no? Más bien todo lo contrario. Jesús de Nazaret es un fracasado, es una persona que ha visto frustradas sus expectativas o sus deseos. Bueno, pues precisamente por esa vulnerabilidad, por esa fragilidad y por ser antihéroe, es la capacidad que él tiene para compadecerse de las personas más vulnerables, de los colectivos empobrecidos y de los pueblos múltiplemente oprimidos, ¿no? Entonces, a partir de aquí, de esa fragilidad, yo creo que esta es una idea que tendríamos que desarrollar más en el entorno de nuestras comunidades cristianas. No somos héroes, no somos personas que tienen poder, sino que somos personas de una gran fragilidad, de una gran debilidad. Entonces, claro, la actitud de Jesús a partir de esa experiencia es la conciencia de pertenecer a una familia pobre, a tener una conciencia de sus orígenes pobres, ¿no? Por eso, el estilo de vida de Jesús es la austeridad compartida, la opción por las personas marginadas y oprimidas. Pero fijaos que la opción por los pobres o por las personas empobrecidas no es en un primer momento una actitud ética, sino que la opción por los pobres y por las personas marginadas es una verdad teológica. Es decir, ¿por qué?
porque está enraizada en el Dios defensor de las personas en situación de pobreza y de carencias a todos los niveles. Es una verdad cristológica, es decir, que se funda y se basa en Jesús liberador. Y en tercer lugar, es una actitud ética, o si queréis, ponemos por orden, el orden que consideréis oportuno, los tres elementos o las tres características de la opción por las personas marginadas y excluidas, ¿no? La actitud ética de lucha contra las causas que generan esa pobreza, ¿no? La segunda característica de la ética radical de Jesús es la incompatibilidad entre servir a Dios y servir al dinero. Fíjense que son ideas muy elementales y muy básicas, pero que tristemente pues no se defienden, no se exponen, no se proponen como opciones de vida, ¿no? La incompatibilidad entre servir a Dios y servir al dinero. Lucas, por ejemplo, llega a afirmar, hablar del dinero de injusticia, y no digamos nada los padres de la Iglesia, ¿no? No sé, recuerdo si era Jerónimo, el traductor de la Biblia Vulgata, que decía: el rico o es ladrón o hijo de ladrón. Es decir, esa incompatibilidad radical, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la riqueza desemboca en impiedad e impide creer. La tercera característica de la ética radical de Jesús es una vida itinerante, sin residencia fija, sin protección, sin propiedad privada. Y finalmente, una idea que yo creo que está en la base de la celebración eucarística, pero que se ha perdido totalmente la referencia de esa celebración del compartir, ¿no? La idea de la comensalía, es decir, la mesa compartida, que es, yo creo, el estilo de vida que quiebra y rompe totalmente las situaciones de privilegio, las situaciones de rango, de estatus social. Todo eso desaparece. ¿En qué consiste la comensalía? En la mesa compartida con aquellas personas que no tienen lugar donde satisfacer sus necesidades básicas, como es el alimento y la comida, ¿no? Bueno, pues esta ética es la que vais a encontrar en las páginas del libro, porque me parece que es una de las más olvidadas y que menos se trata, se desarrolla y, por supuesto, tristemente, que menos se vive, ¿no? El segundo objetivo es, como les decía, como teólogo de la liberación, pues el intentar responder creativamente a los grandes desafíos actuales o, si queréis, a los megaproblemas, ¿no? Y el primer problema, el más grave, sin duda ninguna, y el que no tiene o no buscan los expertos y los políticos y las personas del poder resolverlo, es la pobreza estructural, con brechas cada vez mayores de desigualdad, como vemos pues en los diferentes informes del PNUD, de las Naciones Unidas, y del informe reciente de Cáritas, ¿no? Y la respuesta pues a esta pobreza estructural la desarrollo en el capítulo segundo, Cristianismo liberador. En segundo lugar, el fenómeno que ahora mismo pues estamos viviendo es el del avance del militarismo y las guerras que están convirtiendo el mundo en un coloso en llamas. En este momento hay en el mundo 56 países que se encuentran en guerra declarada, pero esta guerra de 56 países afecta a otros 92. Recientemente, el año pasado, celebramos el 80 aniversario de las bombas atómicas contra Hiroshima y Nagasaki. Tengo una especial sensibilidad hacia ella porque viajé a este país y tuve el privilegio, ¿no?, que me dio esa sensibilidad especial de dictar una conferencia en Nagasaki sobre guerra y paz
de qué lado están las religiones, ¿no? Y bueno, como digo, me parece que ese es uno de los fenómenos más graves de nuestro momento, ¿no? Con la expresión especial o más visible para nosotros y para nosotras de Ucrania e Israel, con el genocidio que está cometiendo contra Gaza, pero también otros muchos pueblos como Sudán, como Mali, etcétera, etcétera. Y claro, como respuesta a este desafío, pues está el compromiso por la paz. Yo creo que hasta ahora en la teología católica se ha centrado demasiado, de manera excesiva, en la idea de una teología de la guerra justa. Esa es la que yo estudié y la que sigue apareciendo todavía en el catecismo de la Iglesia Católica. Creo que el Papa Francisco lo corrigió, lo revisó o anuló ese punto, ¿no? Pero yo creo que hay que pasar de la teología de la guerra justa a la teología de la paz justa, ¿no? Y el Papa, precisamente León XIV, en el primer discurso que pronunció desde el balcón del Vaticano el día en que fue elegido, pues habló de una paz desarmada y desarmante. Y luego tenemos el otro gran problema de la globalización neoliberal. Yo creo que uno de los mejores análisis que se han hecho en el terreno económico y en el terreno social de la globalización neoliberal se encuentra en la primera encíclica que publicó el Papa Francisco el año 2013, La alegría del Evangelio, cuando habla de una economía de la exclusión y de la inequidad que mata. Y además mata no metafóricamente, sino de manera real. Y él dice en esa encíclica que la globalización neoliberal nos hace incapaces de compadecernos ante los clamores de los otros y nos impide llorar ante el drama de los demás. La alternativa, lógicamente, tiene que ser un cristianismo alterglobalizador. Podemos hablar de otro de los grandes problemas, que es la crisis ecológica, que depreda la naturaleza y la convierte en un basurero, ¿no? Y la propuesta que hago en el libro es de un cristianismo ecológico en defensa de la dignidad de la naturaleza y de sus derechos. Lo mismo que pugnamos por defender los derechos humanos, creo que tenemos que trabajar con el mismo empeño y con el mismo ahínco por la defensa de la naturaleza depredada. Y donde yo he encontrado mejor sistematizado y reunido este doble compromiso es en el libro de Leonardo Boff, Ecología, el grito de los pobres, el grito de los oprimidos, ¿no? Él habla ahí de que la humanidad sufre de dos heridas: la herida de la tierra explotada y la herida de las mayorías populares oprimidos, ¿no? Bueno, pues yo creo que es muy importante también incorporar los derechos y la dignidad a la tierra y a la naturaleza. Igualmente, otro de los grandes desafíos es el patriarcado, que justifica la inferioridad de las mujeres y que provoca miles de feminicidios. De este punto, de este tema, hablaré un poco más adelante porque es uno de los capítulos que más he trabajado en el libro y que más ha sido valorado. Y así sucesivamente, pues por no hablar del necrocapitalismo, ¿no? Esa idea que ha desarrollado Achille Mbembe, este científico social camerunés que es profesor en una universidad de Sudáfrica. Él habla de la necropolítica y ahora se habla del necrocapitalismo, ¿no? El Papa Francisco habla de la cultura del descarte, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que la alternativa y la respuesta es una
un cristianismo bajo el principio vida. Y el tercer objetivo que me he propuesto, como les adelantaba al principio, es liberar al cristianismo del secuestro al que está siendo sometido por el Cristo neofascismo. Es una palabra que creé hace ya 7 años y que la reflejé en el libro La Internacional del Odio, estando en Brasil. Me habían invitado a dictar un curso sobre teología de la liberación en un posgrado de Ciencias de las Religiones en la Pontificia Universidad Católica de Curitiba, que es la capital del estado de Paraná. Y en una de las clases, estaba entonces gobernando y presidiendo Brasil Bolsonaro, en una de las clases un alumno, creo que era sacerdote, dijo: profesor, ¿puedo hablar? Digo, por supuesto, tiene usted libertad de expresión como yo tengo libertad de cátedra. Y dijo lo siguiente: en la Iglesia nos prohíben hablar de política y Bolsonaro está constantemente haciendo teología. Yo enseguida capté por dónde iba la afirmación, ¿no? Y de manera espontánea dije: pero Bolsonaro es teólogo, no lo sabía. Dice: no es teólogo, pero se pasa el día citando la Biblia, hablando de Dios y reuniéndose con los profesores, con los pastores y los obispos de estas mega iglesias, ¿no? Y entonces se me ocurrió en ese momento decir: entonces, si le parece, podemos definir a Bolsonaro como el teólogo del Cristo neofascismo. La respuesta del alumnado, 45-50, fue aplauso prolongado y entusiasta. Y, claro, ese aplauso que yo entendí que era de ratificación a esa idea es el que generó. Por tanto, es un neologismo de alguna manera colectivo, el del Cristo neofascismo. A decir verdad, ya la teóloga Dorothea Sölle, una teóloga política muy prestigiosa alemana, ya la teóloga Dorothea Sölle había hablado del cristofascismo cuando se refirió a la alianza que en la mitad de los 30 y a lo largo de toda la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, la alianza que habían hecho el nazismo y las diferentes iglesias oficiales, tanto católica como protestante, ¿no? Y yo creo que de alguna manera, aunque no lo pensé así, pero de alguna manera este libro, Cristianismo Radical, es la respuesta a este fenómeno del Cristo neofascismo, porque en realidad el Cristo neofascismo es una nueva modalidad del teísmo político, y ya saben lo que es el teísmo político, ¿no? La construcción del poder desde la legitimación por parte de Dios, ¿no? Dios como legitimador del poder político, económico y militar, son las viejas teocracias, ¿no? Pero claro, ¿cuál es el problema del Cristo neofascismo? Que yo creo que hay que tomarlo muy en serio, ¿no? Pues que a pesar de que dicen estos colectivos de la extrema derecha política, social y cultural, aliados con estas organizaciones cristianas, integristas y fundamentalistas, los nombres los conocen perfectamente, ¿no? Hazte Oír, Germinas Germinavit, la Asociación de Abogados Cristianos, y todos ellos bajo un paraguas que saben muy bien cuál es, que es el Yunque, esta organización cuasi militar, semiclandestina, mexicana, que es la que les da cobertura y cobertura también desde el punto de vista económico. Pero claro, ¿por qué para mí es tan necesario liberar al cristianismo del Cristo neofascismo? Porque yo creo que a pesar de que dicen que quieren recuperar los auténticos valores del cristianismo, lo que hacen es mutar
los valores originarios por sus contrarios. Por ejemplo, el amor, que es el valor por excelencia, ¿en qué lo traducen o en qué lo practican? Pues a través del odio. El odio a migrantes, a personas refugiadas, al LGTBIQ, al feminismo, al matrimonio igualitario. El filósofo pacifista Günther Anders, alemán, que vivió durante todo el siglo XX, nació en 1900 y falleció en 1992, publicó un libro titulado La obsolescencia del odio, ¿no? Y en ese libro dice que se ha cambiado el principio de la filosofía moderna de Descartes, pienso, luego existo, por odio, luego existo. Y yo eso creo que está confirmado empíricamente, es decir, todos estos movimientos y todas estas organizaciones no solamente se comportan odiando a todos estos colectivos que he indicado, sino que además difunden el odio en toda la ciudadanía, no solamente a las personas que están vinculadas a esas organizaciones y a esos movimientos, ¿no? Y no solamente eso, sino que el odio supone una forma de identidad y con el odio ellos disfrutan. Y yo tengo una experiencia del año 1973 que confirma esta verdad, ¿no? De que con el odio disfrutan y con la destrucción de los otros y de las otras están sintiéndose felices, ¿no? Recuerdo que el 30 de noviembre, la noche de San Andrés del año 1973, las personas más mayores del lugar aquí presentes seguro que lo recuerdan, nosotros nos encerramos en el Seminario Conciliar de Madrid, en San Dámaso, porque el día 20 de diciembre de ese año se iba a celebrar un juicio que se conoce con el nombre de el proceso 1001, ¿no? Bueno, pues como fruto o a la vista de ese proceso contra 9 sindicalistas de comisiones obreras, decidimos encerrarnos en el Seminario Conciliar. Los obispos, concretamente Tarancón y algunos de sus auxiliares, nos dijeron que nos iban a apoyar y nos iban a proteger y que nos visitarían, ¿no? Allí no se presentó ningún báculo, no se presentó ninguna autoridad eclesiástica y a mediodía llegó la brigada político-social y nos detuvo a todos y nos llevó a la Dirección General de Seguridad. Y en ese momento, ese día exactamente, que no lo puedo olvidar, pues fuimos torturados, yo en concreto, ¿no? Y yo me daba cuenta cómo los torturadores, según iban haciendo todo tipo de agresiones contra nuestro cuerpo, disfrutaban y estaban pasándoselo bien y haciendo comentarios jocosos de este pobre muchacho, este joven que no resiste para 10 minutos. Pues vamos a ver, esto sí que va a ser más difícil, lo más difícil circense, ¿no? Pero bueno, yo creo que está muy bien que me lo recordéis porque suelo ser bastante incontinente, verbalmente, se entiende, claro está, y a veces pues pongo ejemplos que yo creo que no viene el mal, ¿no? Para de alguna manera demostrar de manera fehaciente lo que estaba exponiendo. Y como digo, pues esa fue la experiencia, ¿no? Por tanto, mutan el amor por el odio, el perdón por la venganza, la amistad social, esa de que habla el Papa Francisco en Fratelli Tutti, por la dialéctica amigo-enemigo de Carlos Smith, la hospitalidad, que es el imperativo ético de todas las religiones, por el racismo y por la xenofobia, el respeto al pluralismo y el reconocimiento de la diversidad por la intolerancia hacia lo diferente. Bueno, pues en realidad estos eran
los 3 objetivos que yo me he propuesto en el libro. No sé si lo he conseguido o no, pero ahí están ustedes, hipotéticos lectores, y para que lo valoren y lo consideren, ¿no? En tercer lugar, o en cuarto, me gustaría aclarar el adjetivo del título, radical, porque en el momento en que yo pienso en este título, lo consulto, lógicamente, con personas de mi entorno, colegas teólogos y teólogas, y en concreto también de mi entorno familiar, muy vinculados pues a esta orientación del cristianismo. Y recibí el rechazo total, diciendo, por favor, no se te ocurra poner en el título el adjetivo radical, porque de esa manera ya empiezas por excluir a bastantes lectores, que dirán, pero Tamayo, ¿dónde se encuentra ahora mismo? ¿Del lado del fundamentalismo, del extremismo? Me dijeron, de ninguna manera, y aparte de que, bueno, pues va a tener pues menos acogida que si pusieras, por ejemplo, cristianismo liberador. Y también los colegas me indicaron esto, ¿no? Y yo me afirmé y les expliqué por qué utilizo el título de cristianismo radical. Digo, sí, soy consciente de que es una palabra desacreditada, y desacreditada por 2 razones. Una, desde el punto de vista semántico, ¿no? ¿Por qué? Porque se confunde radical con extremismo, con fundamentalismo, con fanatismo, con intolerancia, incluso con la violencia, ¿no? Pero claro, eso es un error semántico y yo no soy culpable o no tengo la responsabilidad de que se haya producido pues esa falsa imagen o ese falso significado. Y en segundo lugar, yo creo que también hay otra razón, ¿no? Porque generalmente ahora preferimos actitudes descomprometidas, neutrales, indefinidas, acomodaticias, de alguna manera aquello que se atribuye a Groucho Marx. ¿Recuerdan la frase que se le atribuye que dice, estos son mis principios, si no están de acuerdo, tengo otros? Bueno, pues de alguna manera yo creo que por ahí va el rechazo a la palabra radical, pero nada tiene que ver con estas 2 ideas, lo de radical. Radical etimológicamente viene de radix, que es ir a la raíz. En el caso concreto del libro, pues va a las fuentes antropológicas del ser, del bienestar y del convivir, ¿no? Y al mismo tiempo va a las raíces evangélicas, ¿no? A la radicalidad del Evangelio como buena noticia de liberación. Y quien mejor entendió esta idea del radicalismo cristiano fue nada menos que Gandhi. Gandhi cuenta que estudiando en Londres le presentaron la Biblia y leyendo la Biblia hebrea, lo que llamamos el Antiguo Testamento, pues le produjo un rechazo total, aparte de que decía es un libro muy aburrido y es un libro dentro de la literatura universal que más sangre está mostrando, ¿no? Pero dice, cuando llego al Nuevo Testamento me proponen leer las bienaventuranzas y dice, eso sí, las bienaventuranzas es un excelente programa social que puede contribuir a resolver muchos de los problemas de la desigualdad y de la injusticia que hay en el mundo, ¿no? Bueno, pues yo creo que él entendió perfectamente lo que es la radicalidad de los evangelios, de las bienaventuranzas, que es la inversión total y absoluta de valores. El valor de la pobreza, el valor del llanto, el valor del trabajo por la justicia, cosa que no son elementos que no son considerados valores, ¿no? En realidad, ser radical es compaginar teoría y práctica, guiarse en la vida por una serie de principios éticos como son la justicia, la fraternidad, sororidad, la compasión, etcétera, etcétera, ¿no? Y de alguna manera, desde el primer momento lo tuve claro.
y desmiente la buena acogida que está teniendo el libro, las prevenciones de las que me hablaban los entornos familiares y teológicos, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo que el cristianismo o es radical o no es cristianismo, ¿no? Porque vamos a ver, ¿quién ha salvado al cristianismo de tantas y tantas crisis como ha vivido a lo largo de los 20 o 21 siglos de vida? No ha sido el Vaticano, no han sido los papas. Tenemos el ejemplo de dos papas españoles, ¿no? Calixto III y Alejandro VI. Bueno, un papa anterior de la Edad Antigua, el Papa San Dámaso, pero no tenemos mucho conocimiento de él. Pero bueno, Calixto III y Alejandro VI no fueron precisamente los que salvaron al cristianismo de la situación de crisis que estaba viviendo en ese momento durante el final de la Edad Media y durante el Renacimiento, ¿no? ¿Quiénes han salvado el cristianismo? ¿Ha sido realmente la sucesión apostólica? Esa fue la idea, esa fue la tesis fundamental que yo estudié en eclesiología inmediatamente después del Concilio Vaticano II, la sucesión apostólica, ¿no? A Cristo le suceden los apóstoles presididos por Pedro y a los apóstoles presididos por Pedro le suceden los obispos al frente de los cuales está el Papa. Yo creo que no, yo creo que la sucesión apostólica es una construcción de la continuidad del cristianismo elaborada desde el poder que luego va a ser confirmada dogmáticamente, es decir, el poder se convierte en verdad lo de la sucesión apostólica, pero ciertamente no es así. ¿Quién ha mantenido la continuidad del cristianismo? ¿Los emperadores, los príncipes y los reyes cristianos? No. Quien ha mantenido esa continuidad del cristianismo han sido personas cristianas que han sido ejemplo de vida radical. Y ahí en el libro pues hago un recorrido por 12 o 14 de estas grandes figuras. Y luego he confirmado en la encíclica Laudato Si del Papa, que que utiliza esta idea o este adjetivo de radical. Dice, la pobreza y la austeridad de San Francisco, así empieza la encíclica, no eran un ascetismo meramente exterior, sino algo más radical, una renuncia a convertir la realidad en mero objeto de dominio. Como no quiero que me llamen la atención de nuevo, yo mismo me voy a autolimitar y voy a ni siquiera utilizar estos 3 minutos que dan, que me facilita Maider, para facilitar luego que tengamos el diálogo. Entonces, en conclusión, yo creo que si el cristianismo actual no quiere caer en una irrelevancia social y cultural y en la pérdida de sentido, en este cambio de era que estamos viviendo, si quiere ser históricamente significativo e intelectualmente crítico y relevante en el campo de los valores, si aspira a mantener el carácter liberador que caracterizó sus orígenes, si desea contribuir a la defensa de la dignidad y los derechos de la naturaleza depredada y de las personas a quienes se les niega sistemáticamente, si busca transmitir un mensaje creíble de esperanza en la oscuridad del presente y apostar por la utopía en estos tiempos distópicos, debe ser un cristianismo polícromo, es decir, un cristianismo en policromía que compagine estos colores: el rojo de la justicia, el verde de la esperanza, el verde de la esperanza y de la ecología, el morado del feminismo, el blanco de la paz,
el arco iris como bandera del LGTBIQ+, el amarillo, el símbolo de la maíz, símbolo de los pueblos originarios. En otras palabras, y con eso termino, debe ser un cristianismo inclusivo, ecoigualitario y fraterno sororal. Este es el mensaje o la síntesis del libro que hoy he venido a presentar con el agradecimiento por su asistencia y ahora mismo por su participación, que así espero. Muchas gracias. ¿Tengo micro? No. ¿Tengo micro? No. Bueno, pues habla Se oye, fuerte. sí. Bueno, lo primero, Juanjo, gracias por tu continencia. Lo has hecho muy bien, te has ajustado el tiempo perfecto para que ahora podáis tener tiempo los que habéis venido a lanzar alguna preguntilla. Estaba yo todo el rato viendo la contraportada del libro ahí apoyado. ¿Tú también? Sí. Y la verdad es que llamaba la atención, ¿no? Nos ha traído Juanjo un cristianismo liberador, feminista, ecologista, interreligioso, pacifista, utópico, intercultural, hospitalario, compasivo, laico, no dogmático, indignado y, en definitiva, radical. Así que con todo esto me imagino que habrá muchas preguntas que hacer, así que si alguien tiene alguna, sí que os vamos a agradecer que sean breves, que no intentemos hacer nosotros el speech, sino que la pregunta sea concisa y corta para que tengamos más tiempo de participar varios. ¿Alguna pregunta ahí en la sala? Cuando levantéis la mano y así os van acercando el micrófono. Sí, a mí se me ocurre una pregunta y es la influencia que tienen los partidos políticos en llevar a su terreno a la religión conveniente para ellos. Sí, es una tendencia bastante frecuente, ¿no? Y en este momento estoy trabajando ahora mismo en un libro titulado Política y Religión y lo estoy observando de una manera muy clara y directa, ¿no? Y ahí es donde yo creo que cuando los partidos políticos utilizan la religión para sus intereses, que tristemente a veces los partidos políticos utilizan la propia política para sus intereses personales, no solamente del propio partido. Yo creo que eso es una de las mayores perversiones que puede tener la política, ¿no? ¿Quiere decir esto que el cristianismo, las religiones, hayan de recluirse en la conciencia, en el culto, en los espacios religiosos? No, de ninguna manera, porque tienen una dimensión pública y tienen un clarísimo carácter político, ¿no? Pero lo que no pueden los partidos políticos es utilizar las religiones para sus propios intereses y para conseguir los apoyos electorales que les lleven al poder, porque utilizar la religión para conseguir el poder pues es algo de lo más perverso que se puede hacer dentro de la política, ¿no? Pero yo creo que en este momento este fenómeno al que usted se refiere se da de manera especial en el ámbito de los partidos de la derecha y de la extrema derecha, que, como dije, conforman juntamente con estos colectivos integristas y fundamentalistas del cristianismo lo que yo he llamado el Cristo neofascismo. Y evidentemente hay una utilización y una manipulación, sobre todo porque los intereses que defienden y para los que utilizan la religión son intereses plutócratas, ¿no?, de incrementar la riqueza en manos de unos pocos y generar un empobrecimiento de la población y de la ciudadanía. Sí, ciertamente, creo que ese es un fenómeno que habría que combatir y criticar, porque a mí me parece que tanto la utilización de la religión por parte de los políticos para sus intereses de poder y sus intereses económicos, como
el que las religiones, y en concreto el cristianismo, se deje utilizar para estos fines, me parece que son dos fenómenos que habría que criticar radicalmente. Por ejemplo, ¿qué está pasando ahora mismo en España con la extrema derecha? En la mayoría de los países de Europa que yo conozco, la jerarquía católica, ante estas propuestas de los partidos de la extrema derecha, enseguida los deslegitiman, los critican y dicen, ese no es el espíritu del cristianismo. ¿Cuántos obispos o en qué momento la jerarquía católica, es decir, la Conferencia Episcopal Española, ha descalificado y ha criticado la política de estos partidos, cuando yo creo que es una política de lo más evangélica que uno se puede imaginar? Claro, quizás en determinados temas, pues sí tienen coincidencias, ¿no?, en todo lo que se refiere al origen de la vida, al final de la vida, el tema de la sexualidad, los modelos de pareja, pues ahí sí que hay una coincidencia y quizás por eso, de alguna manera, pues estén silenciando la crítica, pero a mí me parece que es muy llamativo el uso y el abuso que están haciendo de los valores cristianos originarios y sobre todo, como he dicho, contraponiendo otra serie de contravalores para que no haya una crítica y una denuncia. Sí, buenas tardes. Muchísimas gracias, Juan José, por todo lo que nos aportas, de verdad, tu presencia y su presencia y lo que nos ha contado. Yo le quería pedir como inspiración y consejo, de alguna manera, en lo siguiente. Me llama mucho la atención todos estos colectivos a los que usted, en esta última parte, en la conclusión, ha ido citando, ¿no?, y que podrían estar directamente en las periferias, los podríamos considerar en las periferias. El consejo, o en fin, la reflexión que yo le estoy pidiendo es qué sucede cuando el acercarte a esas periferias, qué sucede o cómo poder afrontar realmente con coraje. Uno siente que se está colocando a su vez en la periferia con respecto a la Iglesia, institucionalmente considerándola ahora, ¿no? Por ejemplo, por aclarar un poco a lo que me estoy refiriendo. ¿Puede acercarse un poquito, sí, por favor, porque no oigo bien? Perdón. Ha citado, y termino, por ejemplo, entre todos estos colectivos que son periféricos en nuestras sociedades, para la propia Iglesia, por ejemplo, al colectivo LGTBIQ+. Usted ha incluido la Q y ha incluido el plus. Para la Iglesia, la teoría de género es la de varón y mujer. ¿Qué sucede cuando nos queremos acercar también a ese colectivo? Gracias por haberlo nombrado. Y resulta que dentro de la Iglesia el asunto del género realmente coloca en la periferia y para muchas de estas personas se sienten con la puerta cerrada, coloca en la periferia a estas personas. ¿Y qué pasa con las personas cristianas que quieren acercarse a esa periferia? ¿Cómo se sienten y cómo trabajar cuando ellos mismos se sienten periféricos totalmente con respecto a la Iglesia? Bueno, muy buena pregunta. Pero claro, aquí el problema es inverso, ¿no? No es que la Iglesia o los cristianos y cristianas vayan a esas periferias, sino que la propia institución eclesiástica les sitúa en la periferia. Claro. ¿Y ahí cuál es el problema? Para mí, el problema es la concepción del género y del sexo, ¿no? El género, como ya dice el feminismo, es una construcción social elaborada por el propio patriarcado, que establece una serie de roles y de funciones a partir de los dos géneros, de hombre y mujer. Entonces, a mí me parece que el problema de fondo de esa ubicación de estas personas en la periferia es que se sigue manteniendo todavía dos elementos fundamentales, ¿no?
la heteronormatividad y la binariedad sexual. Entonces yo creo, hace unos días, la semana pasada, me parece que el 15, el jueves de la semana pasada, participé en un encuentro en Zaragoza de una asociación para el diálogo interreligioso que trataba este tema, ¿no? El de la espiritualidad inclusiva. Y a mí me pidieron que hablara de, más allá de la heteronormatividad y de la binariedad sexual, desafío a las religiones. Mientras tengamos construido el cristianismo desde ese elemento de la heteronormatividad que consideramos algo bueno, algo natural, algo moral, y situemos a todos estos colectivos en esa identidad con adjetivos totalmente negativos como son inmorales, son enfermos, son pecadores, están fuera de la ley, mientras sigamos haciendo esa división o mantengamos ese dualismo, yo creo que somos los principales responsables de ubicar a esas personas en la frontera, ¿no? Porque, bueno, es verdad que en algunos documentos se dice que hay que tratarles con respeto, hay que tratarles con... que hay que acogerlos, ¿no? Pero claro, ya ese tratarlos con respeto y acogerlos indica que están siendo marginados y excluidos, ¿no? Por tanto, a mí me parece que en el caso del cristianismo, nuestras comunidades tienen que ser comunidades inclusivas, ¿no? Porque tienen que aceptar también que se está produciendo un cambio antropológico, y en el cambio antropológico no pueden ellos intervenir negándolo, ¿no? Porque tienen una antropología dualista, una antropología que desemboca en una moral sexual represiva, y eso es lo que yo creo que tiene que cambiar especialmente dentro de la Iglesia Católica en el ámbito institucional. Porque es verdad que el Papa Francisco, cuando volvía del primer viaje de Brasil, recordaréis, en el avión le preguntaron por los homosexuales y él dijo: ¿y quién soy yo para juzgar o condenar a los homosexuales si son personas respetuosas de la convivencia, ¿no? Pero luego, claro, se siguió considerando la homosexualidad como pecado, ¿no? Claro, y yo creo que ahí algunas otras religiones sí están dando pasos hacia adelante, ¿no? Por ejemplo, la Iglesia anglicana, ¿no? Que ordena sacerdotes y mujeres que son gays y lesbianas y que se mueven en el ámbito del LGTBI, ¿no? Incluso el propio Islam tiene también mezquitas donde se reúnen todas estas personas que son excluidas de las mezquitas oficiales, ¿no? Para mí esta es una de las más importantes asignaturas que tiene hoy la Iglesia institucional. Y mientras eso no se salve, lo que estaremos haciendo es manteniendo el dolor, el sufrimiento, el malestar de tantas y tantas personas, ¿no? Y por eso yo le recordaría a los jerarcas, a los cristianos y cristianas que siguen excluyendo de la comunidad a estos colectivos, aquel verso, aquel poema de Eduardo Galeano, no sé si recuerdan, ¿no?, sobre el cuerpo. Dice la ciencia: el cuerpo es una máquina. Dice el mercado: el cuerpo es un negocio. Dice la Iglesia: el cuerpo es pecado. Dice el cuerpo: yo soy una fiesta. El día en el que los rabinos y las rabinas, yo creo que mayoritariamente el masculino, los rabinos, los lamas, los sacerdotes, los gurús, lleguen a convencerse de que el cuerpo es una fiesta y lo practiquen de manera liberadora y de manera igualitaria y equitativa, habrán dado
un paso muy importante en la historia y habrán contribuido a superar muchos de los sufrimientos que han generado en una parte importante del género humano, ¿no? Y mientras tanto, pues yo creo que todos estos colectivos no es que sean expulsados a la frontera, sino que ellos mismos hagan mutis por el foro de una u otra forma y se desvinculen del cristianismo, ¿no? Y el primero que se va a desvincular va a ser el propio Dios, porque se apela a la masculinidad divina precisamente para discriminar a estos colectivos y muy especialmente a las mujeres. Este para mí es uno de los problemas más graves y que más desacreditan a la institución y que más sufrimiento genera y provoca. Bueno, creo que has dicho, o entiendo, que el futuro del cristianismo pasa por el cristianismo diverso en muchos aspectos. La preocupación de nuestros pastores es una preocupación por la unidad. Y esta preocupación que tienen por la unidad, yo estoy percibiendo que está atrapada, está agarrada por los ultraconservadores y ante la amenaza del cisma, que creo que ya está hecho de facto, no se atreven a dar los pasos que podían dar para conseguir esa iglesia diversa. Ha utilizado usted una palabra que me gustaría matizar. No es la preocupación por la unidad, que es un valor muy necesario, cuanto por la uniformidad. Y no es lo mismo unidad que uniformidad. Entonces, creo que lo que buscan es una uniformidad en la manera de creer, en la manera de vivir, en la manera de actuar, en la manera de sentir. Pero yo creo que hay un principio que arranca precisamente del cristianismo dentro de nuestro entorno, que es la diversidad, el respeto a la diversidad, como se manifiesta desde el primer momento. Imagínense ustedes que hay 4 acercamientos o aproximaciones a la persona, a la vida y a la práctica de Jesús de Nazaret, los 4 evangelios. ¿Cómo nos vamos a empeñar ahora en crear una especie de retrato robot de Jesús de Nazaret y una iglesia uniformada, cual ejército en pie de batalla, y que creamos que el dogma es solamente un conjunto de afirmaciones que hay que creer sin poder interpretar? Ese para mí es el problema, ¿no? Se busca la uniformidad cuando lo que hay que defender es la unidad en la diversidad y en la pluralidad. Quedan 2 preguntas, una aquí y otra allá atrás, que ya había pedido la voz. Las hacemos las 2 de tirón, ¿no? Hacéis la pregunta y las contestamos las 2. Bueno, el amigo Juanjo, en tu libro hablas de radicalidad y tú has comentado algunos aspectos, y yo querría decir que es una radicalidad que no debe solamente tener como referencia a la comunidad primitiva, porque tiene que responder a los problemas que tú dices actuales. Jesús no era ecologista, ni era LGTBI, porque no había esa realidad, ni era decolonial. Pero actualmente son problemas que tú respondes, ¿no? Pero yo creo que hay un tema muy grave en la Iglesia, y es que esa que tú llamabas sucesión apostólica se la han apropiado los varones, porque los apóstoles no solamente eran masculinos. Pongo el ejemplo, María Magdalena y las mujeres que acompañaron cuando los varones huyeron, se consideraba en la Iglesia primitiva apóstol de los apóstoles. Y sin embargo, esa sucesión apostólica ha eliminado a la mujer. Hoy día yo creo que es un antisigno. El cristianismo varonil no se puede permitir. Digo cristianismo, no implicaría también efectivamente el sacerdocio, los servicios. Pero yo creo que ese es el mayor antisigno hoy día. Porque además, en la Iglesia primitiva, la mujer tuvo mucho protagonismo. Muy bien, muchas gracias, Agustín. Lo voy a comentar ahora, sí. Hola, Juanjo. Sí, Sí, aquí. ¿qué tal? A ver, Senti.
Nos has presentado un cristianismo radical y todos somos conscientes de que en la Iglesia estamos viviendo un crecimiento de opciones cristianas de perfil conservador. Me estoy refiriendo a realidades como Hakuna, Efeta, Emaús, Bartimeo, bueno, todas ellas. Y ellas además también presumen de ser opciones radicales, en el sentido de ir a la raíz. Entonces, ¿tú qué opinas? ¿Que son opciones complementarias, cohabitables, coexistibles, o por el contrario, son opciones excluyentes la una de la otra? Porque lo que sí no termino de comprender o de aceptar es que pudiesen ser inclusivas, la una y la otra. Tenemos una última allí, le dejamos y respondemos todo. Y arracha León a todos. Igual yo soy quizás un poco radical, ¿no? Pero yo lo que veo es un mundo pues muy patriarcal, muy machista, el que vivimos. Habla usted de caos y de cosas, y que yo creo que este mundo, las mujeres creo que tienen la voz para tomar las decisiones para que este mundo creo que funcionaría mejor. No sé si me he explicado bien. No me gusta lo que ocurre en absoluto, y esto las decisiones las están tomando los hombres. Bueno, empiezo por la intervención de Agustín, que la comparto totalmente. Por eso me alegro de que hayas reflejado la idea del patriarcado en la sucesión apostólica, porque yo he hablado de sucesión apostólica y a partir de tu intervención voy a hablar de sucesión apostólica patriarcal. Y esa sí que es una reducción del movimiento igualitario de Jesús de Nazaret, ¿no? Porque en realidad, ¿qué es lo que crea Jesús de Nazaret? Pues un movimiento, primero, marginal, que se mueve en los márgenes y en las exclusiones sociales y religiosas. Un movimiento igualitario de hombres y de mujeres, donde, como dice Elizabeth Schüler Fiorenza, las mujeres tenían el mismo protagonismo que los varones, pero desde abajo. El protagonismo de los varones siempre estaba marcado por el poder. Eso no lo he oído todavía nunca en esos estudios del cristianismo primitivo, ¿no? Es decir, el discipulado de los varones estaba caracterizado por la búsqueda y el control del poder. El discipulado de las mujeres estaba caracterizado por el acompañamiento de Jesús de Nazaret y por esa experiencia de sororidad que no se daba dentro del grupo de los varones. Por tanto, lo que se ha mantenido en la concepción de la Iglesia es una estructura monárquica, jerárquico-piramidal, patriarcal y clerical. Esos son los 4 o 5 adjetivos que me alegro que hayas planteado ese tema, Agustín, porque los voy a incorporar a esa sucesión apostólica, ¿no? Y bueno, sabéis perfectamente que la sucesión apostólica no es para continuar el proyecto liberador de Jesús, sino para convertirse en un poder no solamente dentro de la Iglesia, sino también en la sociedad, dando lugar, pues eso, al cesaropapismo y al teísmo político, ¿no? Por eso, importantísimo, la sucesión apostólica patriarcal es la negación de los derechos de las mujeres y al mismo tiempo la negación de la igualdad y de la democracia dentro de la Iglesia. Luego me planteaba Chenti el tema de radical que se atribuyen estos otros grupos más bien conservadores, ¿no?
Bueno, yo creo que no van a la raíz, porque díganme ustedes qué interés tiene el grupo Hakuna con los grandes problemas de nuestro tiempo, ¿no? El colonialismo, la desigualdad entre hombres y mujeres, la injusticia estructural. Dos de las claves fundamentales del grupo Hakuna son la Eucaristía, han hecho muchas canciones a la Eucaristía, y la adoración al Santísimo. Pero todos estos problemas son ajenos totalmente, no solo a sus canciones, sino también a su propia práctica, ¿no? No sé si leyeron el 5 de enero un artículo que escribí con José Antonio Vázquez en el diario El País, que titulamos «Rosalía no es Hakuna». Lo leyeron quizás, ¿no? Bueno, pues es que en ese artículo queríamos desmontar esa idea de que actualmente está resurgiendo el catolicismo. Es decir, que es la idea que defienden pues muchos jerarcas, ¿no? Diciendo, bueno, hay brotes verdes del catolicismo. No es verdad. La última encuesta que ha hecho la Fundación Pluralismo y Convivencia del Ministerio de Justicia afirma que ya los no creyentes, las personas no religiosas, están por delante de las personas religiosas, del 51% las no religiosas al 49%. No es verdad, por tanto, que resurge el catolicismo, ¿no? Lo que pasa es que los sectores jerárquicos quieren aprovecharse de todas estas manifestaciones poniéndoles la etiqueta de catolicismo, ¿no? No es verdad, que no es cierto que Rosalía y Hakuna sean manifestaciones de despertar del cristianismo, ¿no? Porque, claro, Rosalía, por ejemplo, no sé si se ha declarado cristiana, pero ciertamente es una mujer que, aparte de toda la aparatosidad, como corresponde a cualquier artista, pero ha sido capaz de incorporar en sus canciones textos y personas del mundo de la mística, por ejemplo, ¿no? Rabia de Adawiya, esta gran mística del siglo VIII-IX musulmana de Bagdad, con unas letras maravillosas. Simone Weil, la filósofa que no se convirtió al cristianismo, pero estuvo muy vinculada a grupos cristianos, o la gran abadesa de la Edad Media, Hildegarda de Bingen, ¿no? Bueno, pues esas son experiencias místicas que no tienen presencia o que no son desarrolladas dentro de la Iglesia institucional, mientras que Hakuna, pues ya sabemos quién los apadrina, ¿no? No sé si supisteis que el día en el concierto de Navidad de la Comunidad de Madrid fue invitado el grupo musical Hakuna y hicieron el concierto desde el balcón de la Comunidad de Madrid, y ahí estaban presentes el presidente del partido, la presidenta de la Comunidad de Madrid, y claro, eso sí que es una utilización política por ambas partes de la propia religión. Por tanto, yo creo que estos grupos a los que tú te refieres, Senti, no son radicales en el sentido de la palabra radical que aquí estamos utilizando, sino que más bien lo que están haciendo es echar agua al vino espumoso, convirtiéndolo pues en un vinagre que no sirve ni siquiera para las ensaladas. Sí. Comentaba la tercera pregunta sobre el tema de las mujeres. ¿Las mujeres? Sí, el chico del fondo. Sí. Que en el mundo actual no posee. Sí, que usted ha mostrado su insatisfacción porque en el mundo actual el poder
Sí, a mí tampoco, ¿eh? O sea que, bueno, pero yo creo que de alguna... Bueno, claro, la crítica que he hecho después de la intervención tan acertada de Agustín al ámbito eclesiástico, habría que hacerla también en el ámbito político, es decir, que con mucha frecuencia... Hay un problema terrible, las redes sociales, que tenemos demasiada información. O sea, creo que estamos demasiado informados. Bueno, eso ya lo decía el filósofo de la escuela de Frankfurt, Adorno, ¿no? Que el exceso de información desemboca en desinformación. Claro está, sí, pero yo sobre eso no tengo ninguna opinión especial. Bueno, pues de verdad, a todos vosotros, a Juanjo, muchísimas gracias, has estado brillante, lo has estado. Pero es para estar a tu altura de la presentación. No sé si, como decías al principio, nos acompañas tú a nosotros o te acompañamos nosotros a ti, pero es cierto que creando estas sinergias, creando estas redes, estoy seguro que cada vez somos más y mejores. Sí que os invitamos desde ya al foro que os presentábamos al principio. Lo que habéis visto yo creo que presenta un foro potente en su contenido, en su tema y en los ponentes que de momento ya tenemos confirmados y que seguiremos trabajando para cerrar los huequillos que nos quedan. Estáis de verdad más que invitados a participar en el foro los días 8 y 9 de mayo y hasta ese día, sed radicales y no guardéis silencio. Muchas gracias. Qué ricasco.